esta semana el programa de Migración en Progreso se engalana de poder ir a la consulta de un psicoterapeuta, no solo psicoterapeuta, es alguien que, bueno, la mente más brillante que yo he compartido en un salón. Es autor de 10 libros, pero no 10 libros vamos a decir, de entretenimiento ni nada. Libros que entran en la profundidad de la psicología humana y sobre todo, no el gran orgullo que nos otorga es que es un emigrante que a través de los años se ha desarrollado en los Estados Unidos y ha ido evaluando, basado dentro de la misma comunidad latina por la cual él hace los servicios, pues ha ido expandiendo los horizontes y mostrando la brillantez mental que tiene nuestra comunidad emigrante. Y hoy, nada más y nada menos que el reverendo doctor Nicanor González, quien a través de los años de sus iglesias y de sus actividades, que ya ustedes vamos a ir visitando una por una, se van a dar cuenta de por qué nosotros no tenemos la menor, no vacilamos en decir, una mente brillante que nos engalana. Bienvenido a Migración en Progreso y vamos a entrar en materia de una vez. ¿Dónde nace el doctor pastor Nicanor González? ¿Cuándo llega a los Estados Unidos? Nicanor González nace en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, en Villa Duarte, en octubre 29 de 1968, cuando el dominicano no estaba llegando aquí. Mis padres nos mandaron a buscar y ellos estaban aquí. Jorge González y Severiana González. Y vine con mi hermano menor y mi hermanita mayor. Vinimos los tres en ese avión a Pan American, avión grande. Pan American Airlines. Sí. Y recuerdo que cuando estaba en el avión nos dieron un pollo lleno de arroz, que yo nunca había comido una cosa así. Y me dio malestar. Pero llegué aquí al aeropuerto John F. Kennedy. 1968. Y recuerdo que mi hermano Oscar, cuando estaba vivo, él fue a buscarnos y me trajo un coat. Y el coat tenía los botones a la mano izquierda. Y digo, wow, pero esto está moderno. Ya que era la mano derecha y era un coat de mujer. Y después entré la mano y no encontraba por dónde entrar. Estaba roto. Y entonces era la costumbre de comprar ropa de segunda mano en los dealers, ¿no? Sí. Entonces, ahí comienza la historia de mi persona y llegamos al 1707 de Fulton Avenue, aquí en el Bronx, al frente del Parque Crotona. Ahí viví por 11 años, hasta que me casé con la licenciada Emérita González. Okay. Sí. Estuvimos ahí, pero fuimos a escuela, a Junior High School, como le llaman, escuela intermedia. No sabía inglés, tenían que traducirme cuando el maestro preguntaba. Decía, Nicanor, ¿cuándo Cristóbal Colón descubrió América? Me lo traducían en español. Y hoy día el maestro que yo no sé de eso todavía. Y recuerdo que mi hermana estaba en esa escuela, en 118, United School 118, en la 179. Ella la bajaron de grado para estar en mi clase, para traducirme a mí, porque ella sabía más inglés en ese entonces. Y usábamos corbata, en aquel entonces. En la escuela pública con corbata. Todo el mundo tenía que usar corbata. Y yo me acostumbré a usar mi corbata a tal grado que cuando fui a Teodoro dos Rosas High School para recibir allá le llaman bachelor, aquí le llaman high school diploma, le llaman. Yo me iba con mi corbata al gimnasio, con pantalones cortos, porque tenía una clase que tomar en el cuarto piso. Por ahí comenzó todo.
Después que entré a la escuela, me gradué de Teodoro Roosevelt y apliqué como para 5 colegios y me aceptaron en Baruch College, el colegio de Baruch en la 23 y Quinta Avenida. Y ahí comencé estudiando Business Administration, Administración de Comercio. Pero sentí un llamado tan grande en mi corazón al pastorado. Entré también al Instituto Bíblico a estudiar la Biblia. Hablé con mi mamá, que me estaba confundiendo un poco. Dejé el colegio por ese tiempo y terminé el Instituto Bíblico porque sentí el llamado a ser pastor. Ok. Y entonces y vi la necesidad de mi comunidad de tener personas más preparadas para ayudarle en ese particular. Y entonces me caso en diciembre del 17 del 77 y ya en mayo del 79 ya estaba pastoreando 15 hermanos. Comenzamos con 15 personas. Una iglesia con 15 Sí, que le llaman Storefront Church o iglesia debajo de un edificio. Bueno, ya emigra a los Estados Unidos, cursa el bachillerato, entra a la universidad, termina la escuela teológica. ¿Cómo entra a la parte de estudio de psicología? Entonces, yo anuncié a la congregación que había estudiado, que estaba estudiando mi licenciatura en teología, que me estaban dando alguna clase de consejería. Y yo anuncié a la iglesia que me vieran, que yo estaba dispuesto, pero no tenía la herramienta. Entonces me veía atendiendo gente aquí, pero sin la herramienta. Y yo era el que pedía a Dios, Señor, ayúdame. Y entonces también duraba hasta las 2 y las 1 de la mañana. Porque cuando uno no tiene herramienta es un problema, porque uno no sabe lo que hacer, qué decir. Y después que estudié mi licenciatura en teología, mi maestría en divinidad del Seminario Teológico de Nueva York, entonces mi doctorado en teología concentrado en ministerio del mismo seminario, en el 91 me gradué, entonces en el 93 ahí ya tenía yo 16 años de pastor, cuando yo me vi abrumado con toda esta persona con tantos problemas en esta comunidad. Entonces ahí es que yo decido estudiar la conducta humana. ¿Cuál sería el mecanismo que usted utilizó? Como usted cuenta de que bajaron de curso a su hermana para que le ayudara con el idioma, que es uno de los principales retos que tenemos, que es el idioma, asimilar el idioma, después vienen lo de los culturales. Sí. ¿Cómo el doctor pudo superar ese reto de que tenemos con el idioma? Sí, porque la idea es que cuando uno viene a los Estados Unidos tiene que aprender inglés, punto. Eso no es negociable. ¿Ve? Yo he tenido pacientes que dicen que no le entra el idioma, pero se pasan el día entero mirando televisión, mirando novelas. Eso le entra. Pero era otra cosa, no, Dios no, nadie es bruto. Esa palabra de bruto es una cosa que se usa para denigrar a una persona. Todos tenemos la mente del Señor. En Génesis 1:26 dice que nos hizo a su imagen y semejanza. La imagen es la parte racional de Dios en los seres humanos y la semejanza es la parte espiritual. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de aprender lo que sea. ¿Y cómo llega la parte de escritor? ¿Y cómo entra en esa parte? Porque miren, poder escribir 10 libros de las profundidades que vemos aquí, movimiento y concepto, que fue escrito en el año, vamos a buscarlo aquí dentro de la bibliografía, De 2002. en el año 2002. ¿Cómo entra en esta parte? Y sobre todo tan prolífera, porque no... En esta área de psicología vemos 1 o 2 libros, no vemos que sea muy prolífero el escribir. Ajá. ¿Cómo entonces, con el pastorado, con la práctica profesional, entonces viene la parte de escribir? Sí, porque yo siempre he sido líder, desde mi juventud, siempre he sido un líder, siempre he estado
Cuando estaba creciendo en la iglesia, fui presidente de jóvenes y me entregaron 30 jóvenes y como a los 6 meses ya teníamos 66 jóvenes en, en la sociedad de jóvenes que le llamábamos. Y ahí yo seguí estudiando en el Instituto Bíblico y siguiendo el llamado que Dios me había hecho. Entonces me hicieron vicepresidente de 1000 jóvenes aquí en el Bronx. Después llegué a presidente de los 1000 jóvenes aquí en el Bronx. Después llegué a vicepresidente del concilio para ser vicepresidente de más de 20.000 jóvenes para los 78, 79. Y después llegué a ser presidente de esos 20.000 jóvenes en 16 estados de los Estados Unidos, del noroeste, con el Distrito de Columbia. Entonces tenía que estar viajando y también era pastor. Estaba dando conferencias, después entré al programa de Radio Visión Cristiana en el 84. Entonces yo iba a dar conferencias matrimoniales, daba conferencias de todo y la gente me decía, usted no graba, usted no escribe. Y eso comenzó a penetrar. Usted no graba, usted no escribe, digo. Porque eso es lo que va a quedar cuando yo no esté, el escrito, lo grabado. Entonces tenemos un menú ahí de más de 80 conferencias en CD de salud mental, cómo conocer los síntomas de la depresión, cómo mantener la autoestima saludable. Esos son CD de 79 minutos que hemos grabado profesionalmente. Y eso cuando vamos a los lugares la gente lo compra y ahí entonces que comienza el escribir. Cuando empecé el primer libro, es más o menos parte de la tesis doctoral, de mi tesis doctoral de New York Theological Seminar, donde ahí yo presento que el texto bíblico tiene un contexto histórico y que las iglesias del mundo, que son 40 millones de iglesias que hay en el mundo, hay 37 millones de denominaciones en el mundo, cogen la Biblia, la leen y comienzan a hablar sin conocer el contexto histórico del texto. Entonces yo presento que necesitamos ver el texto bíblico, pero a la misma vez ver el contexto histórico, que es todo lo que el entorno de cuando Dios se manifestó en ese lugar en Israel, la gente, la cultura, la idiosincrasia, la idiomática, la religión, la teología, el gobierno, porque todo eso habla del contexto histórico. Entonces la gente lee la Biblia y comienza a interpretarla sin saber la persona y todo lo que estaba alrededor de esa persona. Entonces ahí yo le enseño cómo ir a ese contexto histórico para llenarse mejor y tener una idea mejor de lo que dice el texto bíblico. ¿Por qué tenemos 37 millones de sectas religiosas en el mundo que están equivocadas, tan honestas y sinceramente equivocadas en la interpretación bíblica? Porque no conocieron el contexto histórico del texto bíblico. Y yo, como pentecostal al fin, he estado haciendo esas presentaciones a todas las iglesias históricas, a todas las iglesias pentecostales, para que lean esos materiales y puedan enriquecerse. Ok, el contexto histórico en el cual suceden los escritos. Exacto. Y de ahí viene entonces la segunda obra, que es El consejero sanador con Dios. Esa fue la tesis doctoral mía de la clínica, pero en español. Yo hice todo en inglés allá. Okay. Ahí ve cómo se llama el consejero sanador con Dios. Ahí yo presento que ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ninguna persona que trata y lidia con la salud mental puede ayudar a la criatura si no tiene un contacto con el Creador. Eso es lo que yo presento ahí, que cuando yo comencé a estudiar psicología, el primer maestro que nos dio la introducción a psicología, nos dijo que lo más que se suicidan y se quitan la vida son los psiquiatras y los psicólogos. Y yo dije, ¿qué yo hago aquí? Pero yo tenía al Señor en mi corazón. ¿Por qué se quitan la vida? Porque ellos llegan a creer y ellas llegan a creer que son dioses. Y cuando ellos ven que ya no pueden ayudar a nadie, ellos mismos se quitan la vida. A ellos les enseño que no se quiten la vida, que conecte con el Creador para que el Creador le ayude a tener contacto con la criatura de Dios y poder nosotros ayudar mejor a los seres humanos. Ahí viene el tercer libro, de interpretando lo incomprendible de la vida. Sí, de la vida existencial. Ok, entonces, ¿cómo va desarrollando? Ahí es
la misma conexión con el problema del inglés y el inmigrante aquí. Que ellos dicen que no pueden aprender lo que no saben cuando están todos los recursos para que tú aprendas inglés. Ahí yo presento que hay muchas cosas que ya fueron interpretadas en la historia humana y que hoy en día mi ignorancia la ve como una incomprensión, cuando en realidad ya eso ha sido comprendido, que hay que leer 2 o 3 libros y tú vas a comprender una cosa misteriosa. Y yo digo, ¿cómo interpretar lo incomprensible? Pero lo que yo estoy presentando ahí es que hay muchas cosas que ya son comprensibles, que se pueden entender. Pero entonces al yo no estudiar, yo no sentarme a una conferencia conmigo, con otra persona, al yo no sentarme con personas que saben, yo sigo con mi incomprensión y veo eso como una enigmática, como un misterio, cuando ya eso está declarado, eso está abierto, está descubierto. Y eso es lo que yo presento ahí, que tenemos que entonces ver como la muerte es un misterio. La inmigración, yo hablé de inmigración como una incomprensión. Ahí yo hablo, hay un capítulo que habla del problema de inmigración, porque entonces he tenido los pacientes que dejan a sus hijos recién nacidos o con 2 o 3 años con familiares en los países y vienen aquí. Entonces cuando los niños vienen de 12, 13 años aquí, se sienten abandonados. Se sienten que mamá lo dejó cuando papá y mamá vinieron a buscar una economía mejor en este país, porque en los países de nosotros no existe esa posibilidad. Y entonces esos niños necesitan terapia. He tenido esa clase de situaciones que hasta se rebelan en contra de papá y mamá cuando vienen aquí, que otra vez papá y mamá, o mamá viene y ya tiene otro esposo, no está con papá, tiene otra esposa, entonces habrá un padrastro, una madrastra, que tiene que estar atendiendo a esos niños que están en los países de nosotros. Todo eso son problemas psicológicos, entonces eso se convierte como en una incomprensión, pero no es incomprensión, es poner el ABC en su lugar, el 1, 2 y 3, y se entiende todas esas cosas. Eso es lo que hacemos en ese libro.